misterios que envuelven lo paranormal. Suelen llamar la atención de quienes creen y quienes no. Intentaremos juntos develar qué hay detrás de estas experiencias, las cuales representan un gran desafío para nuestra humanidad. Nuetinger Paranormal comienza. Ángela camina apurada. Al final de cuentas ya es casi medianoche. Acababa de salir de la facultad y estaba cansada. No era fácil levantarse muy temprano para ir al trabajo, almorzar muy deprisa, aguantar un jefe intransigente y al final del día ir para la facultad en busca de la realización de su gran sueño. Recibirse de abogada y así poder ayudar a las personas más humildes defendiéndolas, luchando por sus derechos tan faltos de respeto en función de su condición social. Todas las noches ella cumplía ese ritual de descender del colectivo y caminar en dirección a su pequeño departamento. Lo ideal sería poder pagar un taxi, mas era un lujo que ella no se podía dar. Por lo tanto, no le quedaba otra opción que hacerlo caminando. Estaba ahora en la parte más difícil del trayecto, justamente enfrente del cementerio. Por más que se esforzase, siempre sentía un escalofrío al tener que pasar por allí. Esta noche, particularmente, los escalofríos parecían aumentar. Agudizó sus oídos, pero no notó nada de diferente. Una pequeña garúa insistía en caer. Ella camina más deprisa, esfuerza la vista y nota que en el portón del cementerio un hombre está parado, aparentemente muy absorto en sus pensamientos. Por un momento Ángela vacila, piensa en volverse, mas eso sería prácticamente imposible. ¿Volver hacia dónde? Descendió del último colectivo de la medianoche y ya no había otro. Disminuye su andar, observa mejor al sujeto de la puerta del cementerio. Percibe que está muy bien vestido, sobre todo negro, sombrero del mismo color. Está fumando y muy quieto en ese lugar. No parece ser un mal elemento. Resuelve continuar en su dirección. Al llegar a la puerta del cementerio, su corazón parece que se le va a salir por la boca. Sus piernas tiemblan y no le obedecen. Respiran profundo y continúa. En ese instante, el hombre le hace una reverencia con una leve inclinación de cabeza y le pregunta la hora. Ella siente que no le debe temer. Pensó, debe ser alguien que también está de regreso del trabajo. Tal vez vino a visitar la tumba de algún ser querido y se le hizo tarde. «Medianoche», le contestó ella, más curiosa que temerosa. El hombre le agradece la información y pasa a caminar al lado de ella. Comenta que es del interior, habla de la noche, de las personas de la ciudad, tan frías e impersonales. Habla de la necesidad de que las personas se tornen más solidarias en este mundo. Ella observa con atención y concuerda con aquellas palabras. Al final, ella sabe bien lo que es venir del interior, sin conocer a nadie, enfrentar la ciudad y tratar de vencerla. Al seguir caminando, dejan atrás el portón del cementerio. El hombre le pide a Ángela que continúe en su lucha, sin miedo de enfrentar las dificultades de la vida. La incentiva a que se prepare bien para amparar a aquellos que claman por justicia. Ángela se preguntaba cómo este hombre sabía que ella ansía poder defender a los menos afortunados.
él le sonríe, mira para atrás y le llama la atención a ella de una pequeña luz que viene de adentro del cementerio. Ángela le confiesa que pasa por allí todas las noches, pero que jamás mira para adentro. Él se asombra y argumenta que eso no tiene sentido, pues el mayor peligro está en las calles del mundo de los vivos y no allí dentro del cementerio. Ángela es obligada a concordar con el extraño. Nunca había pensado en ese asunto. Evitaba el cementerio pues la idea de la muerte la asustaba, pero sabía que en el fondo el extraño tenía razón. En ese instante el viento se lleva el sombrero de su nuevo amigo. Él le sonríe y le pide a ella que lo aguarde, pues precisa buscar su sombrero. Ni un minuto pasa cuando ella escucha sirenas de la policía viniendo en su dirección. Procura por su amigo y no consigue divisarlo. Los policías pasan por el lado de ella y frenan bruscamente. Ángela, estupefacta, se queda estancada. Desde los coches de la policía disparan tiros, desde atrás de los coches también. Desde adentro del bosque, entre los árboles, alguien también tira disparos, pero el que dispara desde el bosque es alcanzado por una bala y cae mortalmente herido. Los policías corren en dirección a ella y le preguntan si todo está bien. Ella, todavía atolondrada, dice que sí y pide explicaciones sobre lo ocurrido. Un joven policía le dice que estaban pasando por la puerta del cementerio cuando un hombre con sombrero les avisó que un marginal estaba escondido en el bosque para atacar a una joven que acababa de bajar del colectivo. Después de esto, el hombre del sombrero entró en el cementerio y desapareció. Ante la duda, los policías resolvieron averiguar y constataron que Ángela se acababa de salvar de un terrible ataque gracias a ese hombre desconocido del sombrero. A esta altura nuestra amiga llora, no sabe qué hacer. Los policías le proponen llevarla a su casa. Antes deciden verificar quién era el tal sujeto que le salvara la vida. Se dirigen a la puerta del cementerio. Todo parece desierto y calmo. Solamente una pequeña luz trémula deducen que es una vela encendida. Resuelven aproximarse y verificar, y ven velas rojas y negras encendidas, una garrafa de caña, habanos y una pequeña estatua de un hombre negro con sombrero en la cabeza. Ángela nota la semejanza entre la estatua y su amigo misterioso que le salvará la vida. Se aproxima. Parece que la estatua le está sonriendo para ella. Mira hacia la base y consigue leer El Señor del Cementerio. Ángela recuerda las palabras del extraño y se da cuenta que no la engañó. Realmente era del interior del cementerio. Tanto ella como los policías oyeron nítidamente una sonora carcajada. Salieron apresurados. Nadie hablaba, mas comprendieron todo. Noche tras noche, hasta recibirse de abogada, Ángela pasa por el cementerio sin miedo, respetuosamente y con la certeza de estar amparada para siempre, y convencida de que su misión en esta tierra era mucho mayor de lo que ella se suponía. Nunca más vio a su amigo, pero siente su presencia. Siempre que puede, le lleva velas, habanos, caña y sigue sus sabios consejos para toda la vida. Muchas historias y leyendas giran en torno a un lugar especial y misterioso, respetado, temido y sagrado, como es el Campo Santo o cementerio, el último lugar donde son depositados los restos humanos luego de la muerte. Lo que sea importante quedará, lo que sea inútil desaparecerá, pero que cada uno juzgue simplemente las propias conquistas. No somos jueces de los sueños de nuestros prójimos. Para tener fe en nuestro camino, no es preciso demostrar que el camino del otro es equivocado. El que actúa así no confía en sus propios pasos. Paulo Coelho, Maktub. Kalunga fue un término utilizado por mucho tiempo y por muchas culturas globales. Procedente del término bantú kalunga, que significa vacío o espacio hueco. Esta palabra se utilizaba cuando un familiar moría y en ese momento nacía un espacio hueco en el lugar del pecho.
tal como aparece el duelo. Con el paso del tiempo, Calunga se empezó a llamar al cementerio. Así el gran espacio de vacío y soledad era la pequeña Calunga. Con los regímenes esclavistas, especialmente a partir del siglo XVI, los barcos negreros llegaban al continente africano para llevar niños a América y muchas veces hombres fuertes para trabajar en el campo o mujeres para ser sirvientas o niñeras. En el momento en que las familias vieron que los monstruos del mar se estaban llevando a sus seres queridos, se desesperaron, encontrando la muerte. Con esto, este gran cementerio marino pasó a llamarse Calunga Grande. Así como se denomina Calunga Pequeña al cementerio físico, pequeño y limitado, la Calunga Grande es la inmensidad del mar que trae a quienes más queremos. Calunga es el lugar donde se entierran los cuerpos de las personas y sus almas vagan como el cementerio. El mar es el hogar final de muchas personas que se ahogan, así como los bosques también protegen a quienes allí se perdieron y nunca regresaron. Cada uno de estos lugares están conformados por guardianes quienes cuidan el lugar. Otras religiones y culturas pueden usar el cementerio para sus rituales religiosos y mágicos. Es importante señalar que, independientemente de lo que vayas a hacer dentro del cementerio, no se recomienda mirar las tumbas y leer los nombres de los desencarnados, y mucho menos fijarse en las fotos que hay en las catacumbas, ya que esto puede estimular acompañamientos y obsesiones. Al volver a casa, no debemos entrar con los zapatos que pisamos en el cementerio bajo techo. Quitárnoslo en la puerta de casa y entrar descalzos. Los enterramientos más antiguos tienen más de 40.000 años, lo que indica que el culto de los muertos nos suministra una de las más antiguas informaciones sobre la presencia humana en la Tierra y de la constante relación de la cultura y la muerte. La tumba es uno de los primeros momentos humanos. No hay cultura sin tumba y no hay tumba sin cultura. La coexistencia de los vivos y los muertos, la ubicación de las sepulturas, las formas de las mismas, los ritos funerarios, su relación con los centros urbanos, con la vida social y cotidiana, también ha ido mutando con el transcurso de la historia. Las necrópolis cambiaron su cariz espiritual por uno comercial. Las figuras arquitectónicas de las tumbas fueron reemplazadas por pequeñas lápidas que brotan por todo el verde de las praderas cerradas, y sus argumentos de venta reflejan los valores imperantes en la sociedad general: privatización, modernidad, eficiencia y regreso a la naturaleza. Cada comunidad, teniendo en cuenta su memoria colectiva y consciente de su pasado, es responsable de la identificación y de la gestión de su patrimonio. Los cementerios son mucho más que un lugar donde el pasado descansa en paz. Los cementerios son, también, un lugar donde el presente se expresa y un lugar que habla de nosotros como individuos y como sociedad. El cementerio se configura como un lugar en donde se crea y recrea un orden socio-territorial que da cuenta de su entorno. Todos los cementerios tienen portones de entradas, caminos internos que nos llevan a diferentes tumbas, panteones, una cruz central, la cruz mayor, el osario. Algunos tienen capillas o altares. El camposanto es administrado por cuidadores, no solo sepultureros y personal que trabaja allí, en el plano terrenal.
Y en el plano espiritual también tiene sus guardianes que protegen el lugar y las almas que allí descansan. Las tumbas de pie se encuentran situadas en el Cementerio San José de Villanueva, Córdoba. En una visita que realizamos con nuestro equipo de investigación, pudimos realizar una recorrida por el lugar y registrar imágenes y psicofonías que aquí compartimos. Según una información publicada por la página Ardea, Iván Bielikosielek, periodista y escritor en diversos medios gráficos de Villa María, relata la historia de las tumbas de pie. En 2 sarcófagos verticales, tapados de cemento y rematados por extrañas cúpulas, duerme el misterio más fascinante de Villanueva. El de los 2 primos, que según la leyenda, se habrían suicidado de común acuerdo a mediados del siglo XIX. ¿Y acaso haya sido ese pacto el que les impidió, según el rito católico, merecer al requiem de la tierra? O tal vez una costumbre funeraria inédita en la región, ya que el monolito es único en el país. Años después de aquellas muertes, más precisamente en 1870, una de la familia de los primos suicidas, los Carranza, donaban un inmenso terreno para levantar el primer cementerio villanovense. Y el fabuloso parque de Algarrobos tenía justo en el centro esas 2 tumbas, pegadas y a la vez separadas, juntas pero divididas, tan profanas como sagradas. Al caer la tarde, vista desde lejos, se parecían a las torres de una pequeña iglesia abandonada en el monte. Pero, ¿quién inventó la leyenda de los primos suicidas? ¿Y qué rigor histórico tiene? La respuesta no puede ser otra que una comparación literaria. Platón mencionó la Atlántida en un texto y luego los hombres la salieron a buscar. Y el mito de las tumbas paradas también fue el pasaje de un libro, el de Pablo Granado, que publicó en 1975 bajo el título Villanueva, un pueblo con historia. Allí bajó una fotografía y a modo de explicación de las tumbas, Granado escribía: entendemos que este tipo de sepulturas existen solamente en Villanueva y en un pueblito de Italia, lo cual constituye una verdadera rareza. A ello agregamos la consabida leyenda, que es en definitiva la poesía de la historia. Observamos que uno de los túmulos, el de la derecha, está separado de su igual. Según la leyenda, las tumbas pertenecían a 2 primos hermanos a quienes las exigencias familiares pretendían unir en matrimonio. Días antes de que esto ocurriera, ambos se quitaron la vida, sepultados en 2 tumbas unidas. Pocos días después, la de la niña se había separado de la del muchacho. Los esfuerzos realizados para que se conservara la perpendicularidad fueron inútiles en todas las oportunidades, de tal manera que los dejaron separados para siempre. Amanda y Joaquín en su jardín primitivo. Como estas 2 familias, los Carranza y los Domínguez, no tenían esas hectáreas, deciden casar a 2 primos para reunirlas. Pero ellos se rehusaron y pocos días antes de la boda se suicidaron de común acuerdo. El nombre de la chica habría sido Amanda y cuentan que todavía se la oye jugar entre las tumbas, como si quisiera recuperar la adolescencia
que le negó el suicidio. El nombre del chico, en cambio, se desconoce, pero nosotros le pusimos Joaquín. Fallecido en marzo de 2019, a los 85 años, don Armando fue la mano derecha del propio Granado y un continuador de aquellas investigaciones. De hecho, su libro De la Pampa Gringa a la Pampa India propone una asombrosa continuidad a Villanueva, un pueblo con historia. ¿Hay alguien en este monumento que quiera dar un mensaje? Hola. El tema de aquella entrevista a Fonseca fueron precisamente los misterios de su ciudad, y las tumbas se llevaron buena parte de la conversación. Hete aquí el resumen. Empiezo por decirte que hubo un primer cementerio que no era el San José que hoy todos conocemos, sino otro, uno que estaba en el actual cruce. Pero como era muy cerca del poblado, la familia Martínez y Carranza ceden los terrenos actuales que estaban más retirados. Da la casualidad que las tumbas paradas ya estaban ahí. Nunca se supo a quiénes pertenecieron o de cuándo databan. La pretensión de Pablo Granados era abrirlas para saber y pidió permiso, pero la municipalidad y el obispado se lo negaron. Como los Carranza ya vivían en el lugar, se presumía que los enterrados eran miembros de la familia, pero eso nada tiene que ver con la historia del primo y la prima a los que quisieron casar y se suicidaron. Eso es leyenda. Nunca hemos encontrado documentos que la prueben o la refuten. Como ves, la historia de Villanueva es muy rica. Las grandes pérdidas a veces significan grandes decepciones. Pero, ¿cómo perdemos lo que no es nuestro? Mis hijos a veces piensan que han perdido a un ser querido, pero esta visión es errónea. Libera a tu pariente que crees que está muerto. Aprende a liberar tu alma y déjala volar en las alturas de tu propia vida. Muchos de los niños piensan que retener significa poseer. Eso es un engaño. En la vida, que lo que realmente poseemos es lo que regalamos. Si deseas retener a tus queridas almas a través de tus emociones y sentimientos desequilibrados, te transformas en pocos en piedra de tropiezo para aquellos que dices amar. El amor no es posesión. Amar es dar, es liberar, es permitir que el otro tenga la oportunidad de elegir y seguir su propio camino. Amar es permanecer, amar, aún sabiendo que los caminos elegidos son diferentes a los nuestros. Algunos que dicen ser más sabios han dicho que la muerte no existe, pero sí existe. La muerte que temes no es la que existe, porque la que se teme es el paso a este lado de la vida, la forma que la muerte puede ocurrir. Pero no hay que tener miedo de esta muerte, no. Es solo un pasaje, un cruce, como si fuera un puente que conecta dos lados de una misma vida. Hola. ¿Hay alguien aquí que quiera dar un mensaje?
¿Quién se encuentra aquí? ¿Hay alguien que quiera dejar un mensaje? ¿Qué mensaje? Después de todo, ensayás todos los días para tu muerte. Se acuestan, duermen y se despiertan sin darse cuenta de que esto es un ensayo de vida para el gran viaje de muerte. La propia naturaleza está constantemente ensayando para mostrarle al hombre la realidad de la vida. El sol sale y se pone, renace el siguiente día, mostrando la lesión de muerte y vida. Desde las plantas hasta los animales que mueren cada día, todo lo demuestra. Que siempre hay un nuevo comienzo, una continuidad, y que eso que llamas muerte es solo una puerta de entrada a la vida verdadera. Pero la muerte que debes evitar es de otro tipo, la muerte de conciencia. Cuando el hombre deja morir su conciencia, deja de amar y pasa al odio, a la venganza, a la pasión desenfrenada o cualquier otra degradación del alma, entonces sí está muerto. Es un cadáver que deambula por el mundo, un sin vida que pasa por el mundo pero no vive porque no ama. De esta muerte es que hay que escapar. Esta es la muerte que mis hijos tienen que evitar. Lo contrario, la otra muerte que se manifiesta es pura resurrección. Morir todo. Todo el mundo muere un día, pero desencarnar es dejar los apegos de la materia y todo lo que esto representa. ¿Elisa dijiste? ¿Quién más está aquí? ¿Tienen algún mensaje para dejar? Ahí es donde Paivelo dice que el desencarnamiento es para pocos, porque son pocos los que saben soltarse y ejercitar la espiritualidad en su interior. Entonces, ¿por qué tener miedo de morir? Para aquellos que tienen la conciencia tranquila, la muerte es vida. Es un nuevo comienzo que representa nuevas oportunidades de realización. Parada data del año 1800 y pico. Uno te cuenta lo que ha escuchado en la historia. Sí. Aparentemente eran primos hermanos. La mujer tenía un 60, un 70% de tierras en Villanueva y el primo tenía un 20, un 25%. Para poder tener más acciones en tierra necesitaban un préstamo bancario. Entonces la única forma era juntando los dos bienes, Claro. para poder hacer un crédito para tener más tierra. La única forma era casarlos, y eran primos hermanos. Y lo que cuenta la historia es que ellos se odiaban en vida. Ajá. Y bueno, entre los padres organizaron el casamiento, a la chica le traen el vestido creo que de Italia, y bueno, ellos antes de casarse hicieron un pacto de muerte, un pacto de suicida. Sí, sí, sí. Así que bueno, antes de casarse, no sé si no te puedo decir si hay con exactitud si es minuto, hora o día, tomaron veneno. Ajá. Se envenenaron y bueno, y a partir de ahí la chica se separa. Ajá. Porque no se querían. Bueno, y eran primos hermanos. Eran primos hermanos. Sí, eran linaje de la misma sangre. Claro. ¿Se saben los nombres? No, la ¿No? verdad que no. Los nombres, realmente los nombres podrías ir
a la Casa de la Cultura, que está en Villanueva, ahí en la calle de Anfune. Ahí vas a saber con exactitud bien los datos, la fecha que por ahí nacieron, que fallecieron, cuándo fue lo que sucedió, y por ahí vas a tener una narrativa mucho mejor de lo que yo te estoy contando, porque en un libro, viste que se hace toda una narrativa para que, porque si no tenés que hacer 2 hojas. Documento histórico. Tenés que hacer, es decir, son las únicas en Sudamérica. Ya ha venido gente de Australia, ha venido gente brasilera, porque es un monumento histórico. Sí, por lo que tengo entendido ahí solo en Italia y acá. Exactamente, por lo que yo tengo entendido es exactamente lo mismo. Son las únicas acá en Sudamérica. Sí. Yo creo que no sé si en Perú me parece que también escuché un comentario que también había las tumbas paradas. Esa es la historia. Bien. Yo te la hago más corta, porque si te la tengo que hacer más larga la debería haber estudiado. Claro. No la estudié. Bueno. Yo te voy contando lo que uno fue escuchando, siempre de voces distintas. Seguro. Han venido, por ejemplo, Luis, no me acuerdo el apellido ahora, Luis ha venido, un escritor, y bueno, ha hecho la narrativa, el bosquejo de todo lo que, de todo lo que es la historia. Y después, bueno, el historiador o quien vaya a generar la historia, tenés que hacer una narrativa para que vos te introduzcas, que te llame la atención de lo que es. Después tenés un montón de monumentos históricos. Tenés lo que es la parte de arquitectura, por ejemplo, ver los panteones arquitectónicos que hay acá, que se ven en otros lados también, pero después tenés sepultado, ver los carteles de gente muy conocida acá en Villanueva, que es el que tenés al frente ahí, Armando Fares, el que construyó el monumento San Martín que está en la plaza, el parque Hipólito Yrigoyen, el monumento, otros monumentos que no me acuerdo. Después tenés, hubo un intendente que está para allá, que fue un terrateniente, y después tenés un montón de, decir, los carteles te van a señalizar lo que es la historia de Villanueva. Villanueva tiene una historia muy hermosa. No sé si sos de acá o no sos de acá, No, pero somos de Nueva Tíjar. Sí. Villanueva es hermosa. ¿Con cuántos habitantes cuenta? Mira, Villanueva está contando, creo, no sé si bien, arriba de 28.000, 29.000 habitantes. No sé lo que dio el último censo, no estoy interiorizado en eso, pero está grande Villanueva. O sea, y no sé si me quedo corto con 29.000 habitantes o 28.000 habitantes. Porque se ha agrandado muchísimo, muchísimo. Esa es la historia realmente de sí. Yo te cuento lo que más o menos voy conociendo después por ahí te convendría por ahí un día a semana ir ahí a la casa y ahí te vas a empapar, como quien se dice, realmente de la historia de las tumbas paradas. Bien. Y se separa porque se odiaban. Claro. ¿Se sigue separando a uno o...? Las han restaurado todo, sí, pero... Se sigue abriendo. Y por ahí uno dice, no, pero es la dilatación de la tierra, no. Si fuera la dilatación de la tierra, se raja. Claro, sí, lo que yo le decía, no está raro. O la vas a ver ahora, o la has visto. Sí. Es cuestión de creer o creencia. Claro, sí. Debe ser cierto porque en todos lados ha salido esto. Es muy hermosa la historia. Sí. Muy hermosa. Bueno. Así que bueno. Muchas Haceme más famoso de lo que soy ahora. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, A finales del siglo XVIII, cuando, debido a los graves problemas de salubridad provocados por los cementerios de la ciudad de París, se decidió trasladarlos a un lugar subterráneo. Las autoridades parisinas eligieron un lugar de fácil acceso, situado en la periferia de la capital. Las antiguas canteras de Tom y Soir, bajo la Plaine de Montreuil. Las primeras evacuaciones tuvieron lugar entre 1785 y 1787 y afectaron al cementerio más importante de París, el Cementerio de los Santos Inocentes. El 7 de abril de 1786 es declarado osario municipal de París y es entonces cuando se apropia del término mítico de catacumbas, en referencia a las catacumbas de Roma, lugar que despierta gran fascinación pública desde su descubrimiento.
A partir de 1809, las catacumbas se abren al público con cita previa. En la actualidad, todo el mundo puede acceder a ellas sin necesidad de autorización. Las catacumbas de París reciben a casi 550.000 visitantes al año. El uso de estas desgastadas minas para el almacenaje de huesos humanos fue establecido en 1786 por Charles Axel Guillemot, inspector general de canteras, debido principalmente al exceso de restos humanos que llenaban los pequeños cementerios de la ciudad después de más de 1000 años. Al mismo tiempo, el distrito de Les Salles sufría de enfermedades debido a la contaminación por el manejo inapropiado de los cadáveres recientes, especialmente en el cementerio de los Santos Inocentes. Restos provenientes del cementerio Saint-Nicolas-de-Champs fueron los primeros en ser trasladados. Los cadáveres de las muertes causadas por desórdenes en Place de Grève y el Hotel Brienne y Rue Meslay fueron puestos en las catacumbas el 28 y 29 de agosto de 1788. Aproximadamente 15 meses fueron necesarios para trasladar millones de huesos provenientes de multitud de cementerios, lo cual se llevaba a cabo durante las noches, cruzando la ciudad en carretas, finalizando en la década de 1870, acumulando los restos de aproximadamente 6 millones de parisinos. Las paredes de las catacumbas están cubiertas por grafitis que datan desde el siglo XVIII en adelante. En 1871, durante la Comuna de París, fue asesinado un grupo de monárquicos en una de las cámaras. Durante la Segunda Guerra Mundial, miembros parisinos de la resistencia francesa utilizaron este sistema de túneles. De igual manera, durante este periodo, soldados alemanes establecieron un búnker subterráneo en las catacumbas, debajo del Lycée de Montaigne, una escuela secundaria en el 6º distrito. Los huesos están acomodados en forma de muralla, decisión tomada por el inspector general de canteras, donde se pueden encontrar placas identificando la procedencia de los huesos e incluso pequeños altares conteniendo epitafios en latín. Solo aproximadamente 1,5 kilómetros de las catacumbas, de los más de 300 que abarcan en total, se encuentra abierto al público. El sistema de túneles es demasiado complejo y a pesar de que estos poseen placas para identificar bajo qué calle se encuentra el visitante, es muy difícil no perderse en el trayecto. Hay pasadizos demasiado estrechos y bajos y algunos de ellos se inundan fácilmente. Por esta razón, los visitantes deben contar con la ayuda de un guía. Debido a estos peligros potenciales, desde el 2 de noviembre de 1955 se considera ilegal toda visita sin escolta oficial, lo cual, de no ser cumplido, puede acarrear una multa de 600 euros impuestas por los cataflix o policías especial de las patrullas de las catacumbas. Sin embargo, existen entradas secretas a lo largo de París, lo que permite ingresar a las catacumbas por medio de alcantarillas o el metro. En raras, pero peligrosas ocasiones, las personas hacen uso de estos accesos para entrar en ella. ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien quiere dejar un mensaje? ¿Necesitan algo? ¿Qué necesitan?
¿Necesitan luz? ¿Alguien quiere dejar un mensaje? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre? ¿Te llamas Zulema? ¿Alguien quiere dejar un mensaje? ¿Hay alguien aquí que quiera dejar un mensaje? ¿Cómo es tu nombre? Denis. ¿Te llamas Denis? Hola. Sí. ¿Tienes algún mensaje para dar? ¿Necesitas algo? Oración, luz. ¿Hay niños acá? Arriba. Dijo arriba. Hay muchos niños. ¿Alguien tiene un mensaje? ¿Hay alguien aquí? ¿Quién está? ¿Cómo es tu nombre? ¿Estás ahí? Voy a dejarte luz para vos y las almas.
La luz que voy a prender va a ser para vos y las almas.